Este canal fue creado principalmente para personas invidentes, débiles visuales y todos los que quieren disfrutar de un libro y no tienen tiempo de leerlo, pero sí de escucharlo. Todos los derechos son del autor. El Sol del Arcángel, de Nalini Singh, del Gremio de los Cazadores, capítulo 18. Afortunadamente, la mayoría de los ángeles no vivía al margen del genocida. Pero la razón detrás de la tolerancia no siempre era una cuestión de bondad. Un viejo ángel se lo había dicho sin rodeos a Titus. Los humanos nacen y mueren a un ritmo tan rápido. Los brotes regulares de enfermedades devastan grandes franjas de su población. O los vampiros impulsados por la sed de sangre matan aldeas enteras, pero su crecimiento no es realmente un problema. Al principio, Titus había creído que los fanáticos que abogaban por su genocidio parcial no habían conocido que cuando menos humanos, menos vampiros. Y muchos de los mismos ancianos confiaban en los vampiros para casi todo en términos de la gestión de sus hogares y cualquier trabajo duro necesario, pero resultó que lo habían considerado. Fue Uram quien le había dicho a Titus ese hecho unos 5 años antes de su muerte. Los reprimidos hablan de granjas humanas para alimentar y mantener a los vampiros en el mundo, con solo un número limitado de nuevos vampiros creados cada año, para reemplazar a los que se pierdan. A los mortales criados para obtener sangre se les atrofiaba el cerebro intencionalmente para que se convirtieran en un verdadero ganado, mientras que cualquier otra toxina angelical adicional se bombearía a dicho ganado que luego sería ejecutado antes de que completaran la transición. El arcángel de ojos verdes se había reído. ¿Quién crees que limpiará los desechos de su ganado? Lo alimentará y lo bañará. O tal vez estén en grandes granjas con sus cuerpos permanentemente conectados a máquinas recolectoras de sangre. Eso es si la transferencia de toxina incluso funciona con todos los cambios. Nuestra especie nunca ha podido explicar el porqué detrás de cómo los mortales salvan nuestra cordura. Uram me había hecho toda la idea parecía ridícula, pero no se había asqueado, mientras que Titus había tenido que luchar contra su indignación. A veces se preguntaba si eso había sido una señal temprana de la locura de Uram, pero, de nuevo, muchos de los ángeles mayores pensaban poco en hablar de los humanos con tanta falta de empatía. Frente a él, el jefe frunció el ceño. Las cabras fueron las primeras, murmuró para sí. Mientras Titus escuchaba con paciencia forzada, el macho mayor pasó por los diversos animales de la aldea, incluidos perros y gatos domésticos. Las gallinas, él sonrió. No hay rareza en nuestras gallinas, y también los gatos. Hemos comido algunas de las gallinas desde entonces, y no hemos visto afectados. Así que creo que deben haber estado a salvo, estando dentro de su gallinero. En cuanto a los gatos, son muy rápidos y buenos trepando, por lo que probablemente escaparon de los arañazos de los podridos. También hay que decir que los gatos harán lo que quieran. Echando la cabeza hacia atrás, Titus se rió. Los gatos son como las mujeres, dijo después de su risa, impredecibles y tan aptos para silbar y arañar como para ronronear. El jefe se rió entre dientes, pero la voz de Shireen era gélida en su cabeza. Me sorprendí que Tanae no te haya asesinado mientras dormías. Tanae no es una mujer. Ella es una guerrera. Ah, ahora todo está claro. ¿Qué sentido tienes? El tono de su voz le declaró imbécil.
Añadiéndose a su lista de infracciones contra un arcángel, Titus volvió a su conversación con el jefe. ¿Notaste alguna diferencia entre el primer ataque de los renacidos y los que vinieron después? Hemos sobrevivido a 3 pesadillas y cada grupo de los podridos ha sido más rápido, dijo el anciano sin dudarlo. Mi hijo y los otros jóvenes dicen que también parecen cazar como grupo, una manada. Se pasó la larga salpimentada barba por la mano. Muchos de nosotros también creemos que sus rostros y cuerpos también han cambiado. Aunque es difícil decirlo con certeza, solo los vi en fugaces destellos mientras los combatíamos con fuego. El jefe señaló las antorchas encendidas que Titus había visto desde arriba. Es por eso que alimentamos religiosamente estas llamas, para que no se acerquen. Otra tos seca antes de volver al asunto en cuestión. Los primeros podridos parecían humanos excepto por la locura. Los que vinieron después, había algo retorcido en sus cuerpos y caminaban de una manera que encuentro difícil de describir. Se pasó la mano por el antebrazo opuesto. Mi piel es el color marrón oscuro de la tierra más rica, como la tuya. Si puedo ser tan atrevido como para compararnos incluso de esta manera, la piel de mi esposa es aún más oscura, un ébano reluciente que ha regresado a nuestro querido y mimado tercer nieto. Una pizca de sonrisa. Pero ves que tenemos gente del norte en nuestro pueblo, e incluso Pieter, que se casó con nuestra Sara, tiene la piel blanca que arde antes de que cambie de tono. Esta vez la tos del jefe hizo que Titus empujara la cerveza del hombre hacia él. Después de tomar un trago, y aunque su voz seguía ronca, el hombre dijo: Así que escuchamos cuando digo que conozco los tonos mortales. La piel de los podridos se ha oscurecido, pero no de ninguna manera que la carne ordinaria pudiera hacerlo. Mordiéndose el labio inferior, sus pobladas cejas juntándose, el jefe miró sin ver la mesa. Ha cambiado de color, como lo hace una pieza de fruta cuando se pudre por dentro. Un tinte verdoso debajo de la piel, la oscuridad que esparce un hematoma enfermizo. Entiendo exactamente. Titus terminó su cerveza necesitando el sabor para borrar la fealdad de lo que estaban describiendo el jefe. ¿Hay algo más que debas saber? Te he dicho todo lo que se me ocurrió decir. Pero si me lo permites, Misiré Arcángel. Puedes llamarme Arcángel o Arcángel Titus. No es necesario que agregues nada más. Tales adiciones no eran más que afectaciones. Lady Shireen era un buen y adecuado título, pero todos los miembros de la cátedra ya tenían un título. Arcángel por sí solo era el título más poderoso del mundo. Algunos, como Caliani, aceptaban Lady o Lord como título alternativo, pero nunca había oído hablar de nadie más que en la cátedra que usara 2 títulos en conjunto. Confiaba en que Charisnon eligió otro método para alimentar su vanidad. Arcángel Titus, dijo solemne el jefe, si me lo permiten, haré una pregunta. Pregunte, pero la pregunta debe ser rápida. Dejó su jarra. Pronto debo estar en camino, pero volveré a hablar con usted en el futuro, después de que hayamos resuelto los problemas más importantes. Titus esperaba que el anciano llegara a su próxima conversación, pero sabía
demasiado bien que las llamas mortales se apagaban con una furia rápida que lo había quemado en más de una ocasión. Había una razón por la que Titus trataba de no acercarse demasiado a los mortales. Había hecho amigos mortales en su juventud y lo lloraba hasta el día de hoy. Aquellos que veían a los mortales como ganado nunca habían bailado cerca de sus pequeñas y brillantes luces y se habían chamuscado como consecuencia. Le rompía el corazón pensar en amigos que se habían ido, regalos perdidos para siempre, mentes deslumbrantes y silenciadas. El cacique respiró hondo. Pareció contenerlo antes de exhalar suavemente sobre su pregunta. ¿Cuántas de nuestras hijas deseas como diezmo? La rabia era un trueno tan violento en sus venas que estaba a punto de echar la cabeza hacia atrás y rugir al cielo cuando una voz fría, fresca y encantadora habló en su mente. No aterrorices a esta gente cuando tú y tu presumido encanto han hecho un simple progreso con su confianza. Le tomó un valor increíble hacer esa pregunta. No es un insulto para ti, sino un insulto para él que estaba antes de ti. Titus estaba tan sorprendido por el tono de su voz. Nadie le hablaba de esa manera, ni siquiera su madre o hermanas, que su rabia se transformó en un insulto candente. Harías bien en recordar que soy un arcángel, Shireen. Nunca lo olvido. Fue la respuesta inquebrantable. Pero como he mencionado, tuve un hijo con uno. Quítale los adornos exteriores y seguirá teniendo las mismas partes que cualquier otro hombre, precisamente como tú. No tenemos las mismas partes, dijo sin sentido. Enojado a un nivel tan profundo que rara vez salía a la luz. Nunca me compares con eso. Se interrumpió sin estar seguro de que insulto sería suficiente. No sabía todo lo que Agaón le había hecho a Shireen. Lo que sí sabía lo hizo fruncir los labios. ¿Qué hombre honorable decidía dejar atrás a su hijo? Elegir romper un corazón pequeño y valiente. Titus, mira, ahora puedo volar bien. Ilium no recordaría haber conocido a Titus cuando era niño, pero Titus recordaba el pequeño y valiente niño de alas azules que había cruzado traviesamente desde el territorio del refugio de Agaón al de Titus de forma regular. Había disfrutado el valor y la valentía del pequeño. Había pensado que Agaón era un hombre afortunado por tener un hijo así. Arcángel, no quería enojarte. El jefe era de un color marrón pálido por la forma en que la sangre se le había bajado a los pies. Toda una hazaña con la piel tan oscura como la de ellos. Titus se negó a mirar a Shireen. No estoy enojado contigo, dijo, cada músculo de su cuerpo bloqueado por la naturaleza de la piedra. Estoy enojado con esta mancha de orina en la tierra que una vez llamaste tu arcángel. No estaba dispuesto a retener sus golpes. No era como si la humanidad no supiera ya de la enemistad entre él y Charisnon. No quiero a sus hijas ni a sus mujeres. Cualquiera que desee solicitar un puesto en mi ciudadela por su propia voluntad puede hacerlo una vez que su aldea ya no necesite su ayuda para sobrevivir. Aplastó el mental de su jarra, apenas notando el daño. No necesito ni siquiera que las chicas jóvenes calienten mi cama.
Tengo muchas mujeres haciendo cola para hacer lo mismo. Detente, tu modestia abruma. En verdad le habían enviado para atormentarlo. No es fanfarronear ni vanidad cuando es la verdad. Al jefe le dijo: ¿respondo esto a tu pregunta? Los ojos del cacique, húmedos y brillantes mientras se levantaba con Titus una vez arriba, hizo una reverencia tan profunda que Titus tuvo miedo que se volcara. El instinto le hizo estirar la mano para agarrar al hombre del hombro y decir: no hay necesidad de eso. Hemos compartido cerveza. Has vivido para tener una barba gris y has aprendido sabiduría con ello. Aunque este hombre tenía solo una fracción de la edad de Titus, las vidas humanas se movían a una velocidad diferente, por lo que había cosas que el jefe entendía que Titus no entendía y que no haría durante eones más. Le hizo preguntas que había experimentado Shireen durante su larga vida inmortal, las lecciones que había aprendido, los moretones que llevaba. Ella vino a pararse a su lado en un instante, una expresión en su rostro en el que no pudo comprender del todo, dado que no hacerle preguntas no hizo nada para mantenerla apacible y contenta. Decidió que también podría pedirle que se explicara, y lo haría, una vez que estuvieran solos, lo que pronto hicieron. Su despedida fue corta antes de despegar. Titus dejó que Shireen fuera primero para que no la golpeara la corriente creada por sus alas más poderosas. ¿Qué? Dijo una vez que volvieron a su ruta de vuelo. ¿Me ha crecido una segunda cabeza? No, dijo después de una mirada penetrante. Digamos que me sorprende tu capacidad por ciertos tipos de comprensión. En cuanto a los cumplidos ambiguos, fue uno de los mejores jamás impuestos a Titus. Incluso Nala estaría en apuros para mejorarlo, y su hermana era famosa por su ingenio mordaz. Nala no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, causaba un impacto. ¿Cómo crees que cuido mi territorio? ¿Siendo un bruto imprudente? Ese curso de acción ciertamente parecía haber funcionado para Charisnon. Titus fue a responder y luego cerró la boca. Ella tenía razón. Charisnon había gobernado con fuerza bruta la mayor parte del tiempo, pero no era todo lo que él había sido. Por mucho que me gustaría que lo recordara como un idiota vicioso, tenía un tipo de astucia que yo nunca poseeré. Una simple verdad. Charisnon podía manipular a su gente de forma que encuentro difícil de comprender. Aunque se llevó a sus hijos, sus hijas demasiado inocentes y jóvenes para estar en la cama de un hombre, lo veneraron, incluso en la aldea del cacique. Habrá algunos que pensaron que él como el tipo correcto de arcángel, en mí como demasiado tosco y poco refinado de comparación con su sofisticación. Los horrores de la guerra y los renacidos han rasgado el velo de la mayoría de los ojos, pero ¿por qué tomó tanto tiempo? ¿Por qué? Durante una parte tan larga de su mandato, ¿fue adorado como un dios? Porque no tenía otra opción. La voz de Shireen lo recorrió como agua sedosa y mordazmente fría a la vez. Él era un ser de poder devastador, como tú eres un ser de poder devastador. No tenía vía de apelación, o vivía bajo su gobierno y encontraban una manera de relacionarlo, o morían, probablemente torturados y destrozados. Eso no es cierto. Titus se enfureció. Podría haber cruzado la frontera hacia mí, dejando atrás todo lo que alguna vez conocieron, dejando atrás a sus familias, todo el tiempo sin forma de saber si eras diferente. Esta vez nada frío o nervioso en su tono, más bien una desgarradora profundidad de conocimiento.
Para los mortales, los arcángeles son todo lo mismo. La cátedra está demasiado por encima de la existencia mortal para comprenderlos realmente. Eres todo menos una antigua, dijo Titus, sin embargo, de por qué nadie se refería a ella como tal. Tal vez era la sensación de frescura brillante que se aferraba a ella. No estás más cerca de los mortales que yo. Antes de Lumia estaba aún más lejos. Palabras sorprendentes, suaves y pesadas. Perdida en los caminos fragmentados de mi mente. Titus tenía tantas preguntas, pero no hizo ningún movimiento para seguir ese hilo. Nadie se volvía como ella a menos que fuera debido a algo de un dolor terrible. No volvería a frotar ese dolor en carne viva, sin importar cuánto lo irritara a ella. Desde que mudé a Lumia, sin embargo, e hice mi base en la ciudad adyacente, continuó, he llegado a ver a los mortales no como una masa sin rostro, sino como individuos. Sé que algunos son divertidos y dulces, otros son valientes, aún otros tienen oscuridad en su corazón, y sé que fuera de Lumia, la mayoría de los mortales nunca han estado en contacto cercano con un ángel. La idea de hablar con un arcángel está más allá de su comprensión. Shireen sabía que estaba siendo dura con Titus. La verdad era que no podía evitarlo. Era simplemente que le recordaba mucho a Egaón. Su antiguo amante había tenido la misma confianza, la misma arrogancia que él. Aunque estaba empezando a pensar que Titus tenía un corazón mucho más grande, lo suficientemente grande para gobernar este continente y traerlo de vuelta al borde de la ruina. Era tentador admirarlo por sus claras líneas mortales y su negativa a disfrutar de su poder, pero Shireen no estaba dispuesta a caer presa del impulso, especialmente cuando ella se había encontrado susceptible a sus devastadoras sonrisas. No, lo último que necesitaba Shireen era empezar a admirar al arcángel de África. El grande, impetuoso y hermoso Titus usaría tal admiración para caminar sobre ella. No porque fuera cruel, sino porque era Titus. Hasta aquí el capítulo 18 de El Sol del Arcángel. Gracias por escucharme.